Hola a todos, en este vídeo vamos a resolver el ejercicio que vemos aquí, correspondiente a un nivel de tercero de la ESO de matemáticas. Es un ejercicio de cálculo de volúmenes. En el apartado A, pues tendremos que calcular el volumen de esa figura que vemos ahí. Y aunque hay varias formas, la más rápida y la que yo aconsejo sería calcular el volumen de este prisma como si estuviese entero, como si no le faltase este hueco aquí, ¿eh? Y ya luego le restamos el volumen correspondiente a este hueco. De esa forma, el volumen sería igual a 7 por 9 por 1, es decir, ancho por altura por grosor, ¿no? 7 por 9 y el grosor que lo veis aquí es 1. Ese sería el de la figura, digamos, entera, y luego le resto la del hueco que le falta, que como veis ahí, si restáis las medidas que os dan, es 5 por 3 y también por 1 porque el grosor es el mismo. Eso me da un volumen de 48 metros cúbicos porque me dan las medidas en metros. El apartado B, aquí tenemos que calcular tres volúmenes, el de la semiesfera, el del cilindro y el del cono. Pues eso es lo que hacemos, el volumen total es la suma de los tres. El volumen es igual. Primero, el del cilindro, por ejemplo. Pi por r al cuadrado por la altura, esa es la fórmula. Pues pi por 4 al cuadrado por 8, que es la altura. ¿Os dais cuenta? Cojo 4 porque hay que coger el radio. Y 8 centímetros, tal como lo pone ahí, es el diámetro. Más el volumen del cono, que es 1/3 del área de la base, que es pi por 4 al cuadrado. Y por la altura del cono, la altura del cono es 3. Voy a explicar cómo lo he sacado. Ponemos aquí altura del cono. Vale, la altura del cono no me la daban, yo la he calculado. ¿Cómo? Pues por Pitágoras, sabiendo que si esta longitud es 5 centímetros, pues sería la hipotenusa de un triángulo, que podría cogerlo así, ¿no? O sea, el proyecto hasta el centro, ¿eh? Así que ahí formaría un triángulo rectángulo. La altura del cono es lo que quiero. Esto es el radio, 4, y la hipotenusa 5. Entonces, despejando del teorema de Pitágoras, ese cateto me va a dar que es hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, ¿eh? Y la raíz de 5 al cuadrado menos 4 al cuadrado es 3. Por eso he cogido 3 como la altura del cono. Y por último le sumo el volumen de la semiesfera, que la esfera completa es 4/3, pues la semiesfera 2/3, es decir, dividido entre 2. En vez de un 4 pongo un 2, que es lo mismo que dividir entre 2, porque es semiesfera. Y de pi por el radio al cubo, por 4 al cubo. Y eso me da un total de 586 centímetros cúbicos. Y ahora vamos al más complicado, que es el volumen del tronco de cono. Bueno, hay una fórmula para el volumen del tronco de cono, que es 1/3 por la altura del tronco de cono por el área de la base mayor o base 1 más el área de la otra base menor en este caso, o base 2, más la raíz del producto de las bases. Área del base 1 por área del base 2. También puede hacerse, esto es una manera, sabiendo de esta fórmula. Otra manera es hacer el volumen del cono como si estuviese entero, como si llegase hasta arriba, y luego le resto la parte de arriba, que sería otro cono más pequeño. También se podría hacer así, pero en cualquier caso, lo complicado de este problema es que hay que calcular la altura del tronco de cono. Eso hace falta saberlo. Si nos lo dan, perfecto, pero si no, como en este problema, pues nos va a ser un poco difícil, entonces hay que estar atentos. Lo que nos han dado es la arista. Aquí lo veis, no la altura. Nos dan la arista, la distancia del vértice de la base mayor al vértice de la base menor. ¿Cómo calculo yo esa altura? Proyectaríamos el vértice superior en la base mayor, abajo. Al proyectarlo me va a quedar un sobrante aquí a la izquierda y un sobrante aquí a la derecha de 2 centímetros. ¿Por qué? La arista de la base mayor es 8. La de la base menor es 4. Es decir, y es asimétrico. Por simetría va a sobrar 2 a cada lado, ¿no? Y lo mismo pasa aquí. Esto es 8, esto es 4, entonces sobra 2 a cada lado. Si proyecto ese vértice abajo, me queda que tengo una profundidad de 2 centímetros
digamos, en perpendicular a esta base y otros 2 centímetros en paralelo a esta base. Vale, yo quiero formar un triángulo cuya arista es 6 centímetros, esta es la hipotenusa, un cateto en la altura y el otro cateto sería este. Lo voy a hacer con un trazo más fino para que se vea bien. El otro cateto sería desde el vértice hasta ese punto donde yo he proyectado, esa línea finita. Ese sería el otro cateto. Y ese cateto va a ser a su vez la hipotenusa de un triángulo muy chiquitito cuyos catetos son 2 y 2. Porque yo tendría 2 centímetros aquí y otros 2 centímetros ahí, ¿vale? Así que ponemos que sería la altura del tronco de cono, ¿vale? La altura del tronco sería igual, ya digo, el cateto de ese triángulo cuya hipotenusa es 6, así que es 6 al cuadrado menos el otro cateto. Y el otro cateto hemos dicho que es la hipotenusa de ese triángulo chiquitito que tiene de catetos 2 y 2, con lo cual me da raíz de 8. Así que menos raíz de 8 al cuadrado. Esto lo podéis hacer y lo comprobáis. Me sale raíz de 28. Así que ya por último lo tenemos todo, ¿vale? Así que ya sustituyo los datos. Lo tengo. Bueno, a ver, la área de las bases es muy fácil. Área de la base primera, como es un cuadrado, pues es 8 al cuadrado. Y área de la base segunda, la base menor, también otro cuadrado es 4 al cuadrado. Así que eso inmediato lo tengo todo y al sustituir me va a salir 197,55 centímetros cúbicos. Y con eso habremos terminado el problema.